Hola a todos queridos hermanos y amigos, es una alegría poder abrir la palabra de Dios juntos y en este tiempo de que nos preparamos para la venida del Señor estamos en la tercera semana y la tercera semana celebramos el gozo del Señor y también otra palabra para el gozo también tiene que ver con la paz que viene del Señor. En el preparar de las diferentes velas que tenemos preparados, hay tres velas que corresponden a 3 semanas distintas y hay una cuarta semana que va en cierto orden, que tiene un color diferente. Cuando estaba preparando el, eh, todas estas velas para recordar el trabajo del Señor, siempre me encuentro con este dilema. ¿En qué lugar va la vela que tiene un diferente color? En el set que usamos nosotros, las velas son violetas o violetas, y hay una que es rosa. Entonces nunca sé a dónde ponerlo porque obviamente no crecí en un ambiente en que estuvimos celebrando de esa manera. Y siempre la pongo en la cuarta semana. Pero para mi sorpresa estuve haciéndolo mal. Encontré que la vela rosa va en la semana 3, en la tercera semana. Entonces estaba pensando por qué. Y estaba buscando la razón por la cual está en la tercera semana, pero esta vela, la vela rosa, nos recuerda que hay un cambio porque estuvimos trabajando durante 2 semanas en la preparación y en pensar en dónde está nuestra esperanza. La esperanza está en Jesucristo, que nuestra preparación está por medio de venir al Señor y preguntarle: Señor, estoy listo para que vos vengas, estoy listo, está mi corazón y mi mente y mis planes en tus manos, o estoy haciendo la mía. Con eso, la tercera semana es la semana del gozo. La alegría que el Señor pone en nuestros corazones. Hay un cambio, una transición, hay un movimiento hacia adelante en el celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y ese movimiento me hace recordar a que muchas veces pensamos en el gozo, pero no sentimos demasiado ánimo para seguir adelante. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu estado en este momento? ¿Estás deseoso de celebrar y de alegrarte, o lo que viene a tu mente son solamente momentos de alegría, dolor o tristeza, o preguntas que están en tu mente en este momento y que estás preocupado porque no tenés ningún tipo de respuesta? Quiero que abras la palabra en Isaías capítulo 12 y vamos a leer todo el capítulo, que son solamente 6 versículos, y esto es lo que dice. En aquel día tú dirás, esto es parte de la profecía de Isaías, lo que va a pasar cuando el Señor venga. Dice: en aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. En esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Hay una transición que el salmista está hablando, ¿ok? Antes, aunque el Señor estaba enojado conmigo, pero ahora la ira del Señor se ha calmado y me ha dado consuelo. ¿Por qué puede ser esto? ¿Porque el Señor se olvidó? No, es porque hubo un trabajo del Señor a nuestro favor. Él pagó la deuda por nosotros. El Señor mismo, el Dios el Padre, envía a su Hijo para pagar por la deuda que tú y yo no podíamos pagar. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz, al morir por mis pecados y por tus pecados. El que no tuvo pecado, muriendo por aquellos que estábamos llenos de pecados. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos, ¿no es cierto? Pero la gracia del Señor, el regalo inmerecido del Señor,
es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo merecido es que Dios mismo envía a su Hijo para vivir en medio de nosotros e ir a la cruz a morir en tu lugar y en mi lugar, para que por medio de su sacrificio en la cruz nosotros tengamos nueva vida, nueva relación con Dios. Y ese acceso al Padre es por elección. Venimos y elegimos y hay un proceso que está fuera de nuestro alcance de poder comprender cómo sucede, pero vamos al Señor y decimos: Señor, yo reconozco que tu sacrificio en la cruz fue por mí, en mi lugar, y recibo ese perdón por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, cuando vemos que el enojo del Señor no se ha ido, porque la ira del Señor fue puesta sobre Jesús, por la paga de todo el pecado del mundo en los hombros del Señor Jesús. Por eso podemos venir gozosos y el Señor ha cambiado y me ha llenado de consuelo, me ha dado consuelo. No solamente recibir perdón, no es un perdón de malas ganas, sino el Señor mismo no solamente nos perdona, pero también nos consuela. Qué hermoso mensaje de saber que no estamos solos. ¿Nos consuela de qué? Nos consuela de la perdición en la que estábamos. El Señor mismo trabaja en nosotros en restaurar nuestra vida. El Señor es un Dios presente, cercano, personal. Me has dado consuelo. El versículo 10 dice: Dios es mi salvación. Es una expresión de alegría, de proclamación. Y ese es el espíritu de esta semana. Proclamar con gozo lo que el Señor ha dado. Él es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. Hoy en día este tema del temor está muy usado en medio de nosotros. Y dice: confiaré y no temeré. Hay una diferencia grande entre confiar y el temor. Pero a veces usamos mucho esta expresión de no tener temor y la hacemos como un extremo, ¿no es cierto? Como no tengo que tener temor de nada y por eso hago lo que quiero y no tengo temor a nada. Y a veces es una expresión que puede reflejar en algunos sentidos un sentido de irresponsabilidad. Entonces estaba pensando acerca de esto y me estaba meditando y buscando, bueno, ¿cuál puede ser la diferencia entre miedo y ser precavido? Por supuesto, todo el mundo tiene diferentes tipos o niveles de toma de riesgos, ¿no es cierto? No, por ejemplo, no todo el mundo se anima a saltar cierta cantidad de sillas. No todo el mundo se anima a hacer ciertos ejercicios. O no sé, uno puede pensar, si uno hace un tipo de inversión en un negocio, no todos tienen la misma capacidad de resistir la presión de ese riesgo que uno está tomando, ¿no es cierto? Pero no significa que uno esté mal o esté bien. ¿Cuál es la calificación entre una cosa y la otra? El tema es que a veces el temor nos lleva a un sentido de incapacidad, de inmovilidad, nos bloquea, nos deja sin poder hacer nada. Entonces estaba buscando y encontré esto en un sitio, 7 razones o 7 diferencias entre ser precavido o estar con miedo. Entonces yo solamente seleccioné 3 de ellas y dice que ser precavido nos trae a un sentido de paz. Y el temor nos hace entrar en pánico. Me pareció muy buena el ejemplo, porque a veces las personas que empujan mucho el no tener temor catalogan al ser precavido como tener miedo. Pero creo que Dios nos dio un sentido también de capacidad de analizar las situaciones y de saber lo que es bueno de lo que es malo, un discernimiento. No todos los desafíos fueron hechos para que uno vaya y los haga, ¿no es cierto? No puede ser así. Pero, por ejemplo, el ser precavido nos trae el sentido de paz y el temor nos trae pánico. El ser precavido también nos lleva a buscar, a escuchar al Señor Jesús, a no
bloquearnos, sino escuchar al Señor Jesús. Y el temor lo que hace es sale corriendo para aceptar el peor escenario posible. Entonces, si vos sos una de las personas que está aceptando y pensando que en todos los escenarios malos posibles es lo que te va a pasar, es que estás viviendo en un escenario de total miedo. No tener miedo no significa que no haya obstáculos o cosas difíciles, pero Dios nunca nos llamó a estar esperando o pensando que vamos a estar en el peor escenario posible. Eso también puede ser porque tuvimos malas experiencias antes, ¿no es cierto? Y entonces estamos pensando que cómo es la manera de prepararnos para el peor escenario posible. Pero veamos que la mano del Señor nos ha alcanzado aun cuando nosotros no podíamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. La salvación del Señor ha llegado por su gracia y vivimos en su gracia. Así que Dios nunca nos llamó a estar pensando en el peor escenario posible, sino a ser precavidos y escuchar al Señor. Escuchar al Señor es la manera de vivir para el seguidor de Cristo. La tercera razón o la diferencia es que el ser precavidos nos equipa para tener las mejores capacidades para afrontar los problemas, ¿no es cierto? Mientras que el miedo nos paraliza y paraliza nuestras habilidades. A veces muchas personas, aún creyentes, viven de esta manera, con las capacidades colapsadas o paralizado por el miedo, el temor y el que dirán y los miedos o las memorias de cosas pasadas. Pero quiero animarte a que en la vida del creyente hemos sido llamados a vivir en fe. En fe es escuchar al Señor Jesús y obedecer a pesar de las circunstancias. Y no estar imaginando que nuestra vida tiene que estar dependiendo de nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, nuestras propias habilidades, recursos, capacidades, o temiendo que no importa lo que hagamos, las cosas van a ir mal. Ese no es el llamado el que el Señor nos dio. Dice, el Señor, confiaré en Él y no temeré. Dios es mi salvación, dice el versículo 2. Vivo constantemente en esta confianza de que lo que esta vida tiene por delante, que no estoy llamado a vivir en mis propias fuerzas, esfuerzos o capacidades, sino en la gracia y en la salvación del Señor. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. ¿Por qué el Señor ha de ser mi fuerza, sino porque vamos pasando por la vida, por situaciones que son difíciles? El Señor no solamente es mi salvación, sino es mi fuerza, es el que me anima, el que me da las energías para salir adelante. Una de las cosas más importantes del recibir el renuevo del Señor es que nuestros ojos están en Cristo y no en el peor escenario posible. Si uno está mirando siempre al peor escenario posible, uno siempre está esperando que eso venga. Y cuando esperamos en ese temor, todas las fuerzas se van. Entonces tengo que poner mis ojos en las promesas del Señor, poner mi atención en lo que el Señor nos llama y confiar en su amor, en su cuidado, su protección y su dirección, a pesar de los conflictos y los desafíos que tenemos. El Señor es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes aguas de las fuentes de salvación. Es una promesa del Señor y es un llamado constante, es un recordatorio de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el medio del desierto. Aguas, manantial de aguas en el desierto. Cosas que no se merecían, pero la gracia del Señor los alcanzó y llevó a que puedan encontrar una salvación en el medio de circunstancias dificilísimas. Y eso me recuerda que las aguas, ¿no es cierto?, las fuentes de salvación están disponibles no solamente para mí, sino para un momento, sino constantemente. El Señor nos sigue salvando, nos sigue ayudando, nos sigue proveyendo de su cuidado, de su protección, de su amor, de su consuelo constantemente. Te animo a que vivas en ese renovar del experimentar la mano del Señor en todo tiempo. La historia del creyente está llena de historias de la salvación del Señor. No un momento pasado o en el no me acuerdo, sino el constante
encuentro de vivir bajo la guía del Señor y experimentando su salvación en todo momento. Cuando estaba pensando en todo esto, me vino esta memoria una historia de unos autos abandonados en el aeropuerto de Dubái. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que hay muchas historias y por muchos años se creyó que era tanto el despilfarro o tanto la opulencia y el dinero en Dubái que entonces la gente abandonaba los autos lujosos y no los quería más o no sabía qué hacer. Pero la historia es que muchos de esos autos abandonados tienen que ver con deudas impagadas. Tienen que ver con deudas que como no pudieron ser pagadas y por miedo de que se aplique la ley de Dubái, de que aquellos que tienen deudas incumplidas vayan a la cárcel, los dueños iban al aeropuerto, dejaban el auto y tomaban un vuelo de ida solo a cualquier otro lugar para escaparse del problema, ¿no es cierto?, de las deudas impagas. Entonces me hizo acordar tantas veces en que hay tantas personas que se ocupan de tener el exterior, el qué dirán, como si fuese que no pasa nada en su vida, está todo bien, pero en realidad están sumersos en deudas, en problemas e incapacidades y su mente está queriendo eludir el problema. Y el Señor Jesús nos renueva el ánimo porque el Señor no abandonó la obra la obra de sus manos. El Señor nos sigue alcanzando y el Señor sigue extendiendo su salvación y su perdón. ¿Pueden imaginarse esos autos abandonados en Dubái, lo que son? Y el problema es que esos autos abandonados, si no son reclamados, van directamente al cementerio de chatarra y son hechos de goma, pedazos. Y qué desperdicio. Y me hace acordar de tanto talento perdido, tanto talento desperdiciado, tanto trabajo puesto en esos autos desperdiciados para que el viento lo cubra de polvo y sean olvidados y destruidos. ¿Por qué? Nuestra vida puede tener un paralelismo, ¿no es cierto? Que nuestra vida tiene tantas capacidades y tantas promesas por delante, pero aún nuestros miedos y nuestro pecado nos hace perder lo que Dios ha puesto en nosotros. Los talentos, las capacidades de nuestra vida, los talentos que Dios nos ha dado se pierden o se van destruyendo por la obra del pecado. La deuda de mi pecado destruye mi vida y me lleva a situaciones que no debería ser así, que el Señor nunca pensó para nosotros que estemos lidiando con el peso del pecado y la destrucción que viene por consecuencia del pecado. Por eso el Señor nos da salvación. Entonces imagínense lo que sería poder ir a esos lugares y rescatar esos autos, ¿no es cierto? Tener una buena limpieza, que el récord de esos autos sea limpio y puedan ser usados de vuelta. Qué maravilla sería, ¿no es cierto?, poder encontrar la forma de poder rescatar eso. Me encantan los videos de gente que tiene la habilidad de rescatar chatarra o cosas que están olvidadas y que realmente tienen mucho valor, ¿no es cierto? Entonces, podemos celebrar que el Señor nos ha rescatado, podemos celebrar que en Él hay salvación, en Él hay perdón de pecados, las deudas son canceladas y nuestra vida recibe un renuevo del Señor, nueva vida, el Señor nos limpia, el Señor nos restituye, nos redime y nos da calidad de vida hacia adelante, esperanza, gozo, salvación. Por eso es que está diciendo, vengan y celebremos juntos. En aquel día, dice el versículo 4, alaben al Señor e invoquen su nombre, denle a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Qué importante es poder celebrar juntos, celebrar con otros. Celebrar juntos con otros tiene sentido. Celebrar yo solo no es tan divertido, porque la celebración nos llama a incluir a otros, a contar acerca de lo que hemos recibido, de la alegría, compartir la alegría con otros. Y eso me trae memoria, también dice el versículo 5, canten salmos al Señor porque Él ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Me hace acordar en que
No puedo solamente celebrar y olvidarme de que hay otros que todavía no lo conocen. El lema de estos últimos años en la Alianza es todo de Jesús para todo el mundo. Y hay tantos otros que todavía no conocen del Señor, que no conocen de su gracia, de su perdón, de su consuelo, de su redención, de su amor, de su paciencia, y viven en temor, viven bajo la consecuencia del pecado propio y del pecado de otros, pero sin esperanza. Y quiero que no nos olvidemos, mientras celebremos que la obra del Señor todavía sigue alcanzando a otros. Y que el Señor nos use a ti y a mí para ser agentes de salvación y de consuelo para otros. Que el Señor otros puedan conocer de su amor, de su cuidado para con nosotros y del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Porque hasta el día que el Señor venga en su segunda venida todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Aún si tú crees que no hay salvación o oportunidades, o que no hay ningún remedio para ti, quiero decirte que sí lo hay, que hay esperanza. Hasta el último día siempre hay esperanza de salvación, porque el Señor es bueno y su perdón no depende de mi bondad o de mis obras, sino depende de su gracia, de su regalo inmerecido, de su cuidado y de su amor para con nosotros. Así que te animo a que hoy extiendas tu mano y digas: Señor, estoy perdido sin ti. Señor, te necesito. Señor, quiero experimentar tu gozo de que mi deuda del pecado está pagada, haya sido paga por Jesús en la cruz. Acepto tu sacrificio en la cruz por mí y te pido que hagas en mí una obra nueva, que no solamente me redimas, sino que me limpies completamente y me des, Señor, me sanes y me guíes a vivir una vida que vale la pena. El Señor nunca dice no a esa oración. Cantemos y con alegría, habitante de Sion, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Celebramos no mi trabajo, no lo que he hecho, no lo que puedo hacer, ni mis capacidades, sino que el Señor Jesús, el Santo de Israel, está en medio de nosotros. Su salvación está cerca, su amor está cerca, su cuidado está cerca. Y aún a pesar de las circunstancias difíciles en medio nuestro, puedo confiar que el Señor, su gracia y su guía continúa en mí y puedo cantar de alegría a pesar de los desafíos que tengo por delante. ¿Por qué? Porque no estoy solo. ¿Por qué? Porque he experimentado su gozo, su salvación y su cuidado y lo voy a seguir experimentando de aquí en adelante porque el Señor no se olvida de nosotros. El Señor no se ha olvidado de ti, así que vuelve al Señor, pon tu ánimo en el Señor y no te quedes queriendo celebrar pero sin pedir perdón. Y si has perdido perdón, no te quedes sin celebrar, porque hay una transición necesaria de la vida pasada, de nuestro pecado, de nuestro dolor, a un gozo, a una transformación, a una novedad de vida, a la esperanza que solamente viene del Señor Jesús. No te lo pierdas, el Señor está cerca, el Señor está en medio de nosotros y el Señor te ama. Que el Señor te bendiga.